Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bendición poder estar aquí juntos, qué bendición poder estar aquí juntos, un buen grupo, un buen número de hijos de Dios, reunidos todos bajo un mismo sentir, un mismo espíritu. Pero si nos ponemos a realmente hacer una lista de cuántas nacionalidades hay aquí reflejadas, qué maravilla y qué milagro es estar aquí juntos. Hay aquí colombianos, sí, unos cuantos, ecuatorianos, unos cuantos, hondureños, panameños también, de El Salvador, de España, por supuesto. ¿Qué país me dejo? Venezuela, ¿verdad? Aquí en primera fila también, muy bien. República Dominicana, americanos, estadounidenses, Inglaterra, Bolivia. ¿Qué, me dejo a alguien? Nicaragua. Nigeria, también. ¿Alguien? ¿Me dejo alguno? México, muy bien. Ya creo que no me dejo a ninguno, pero sí, que no se quede con ganas. Qué maravilla, ¿no? Es un milagro. No hay otra palabra, es un milagro. ¿Acaso hay otro lugar en el que la gente se reúna de diferentes nacionalidades bajo un mismo sentir? Es que eso no pasa ni en las Naciones Unidas. Y lo estamos viendo, ¿no? El mundo qué revuelto está. Qué difícil es ponernos de acuerdo, qué difícil es estar juntos en el Señor. Incluso en la propia iglesia muchas veces, hermanos, estamos juntos, pero no estamos unánimes. Estaremos estudiando hoy esto, estaremos viendo cómo fueron esos primeros momentos, esos primeros instantes de la iglesia de Dios. Y es realmente importante que nos preguntemos esto, porque, hermanos, nosotros seguimos siendo esta misma iglesia. Tenemos una manera de expresar, ¿no? Esta iglesia, esta primera generación de iglesia, solemos llamarla la iglesia primitiva. Ojo, que aunque le demos este nombre, es la misma iglesia que hoy. Y por eso es importante que sigamos con este estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos, porque esta es la narración, ese Dios contándonos cómo surgió su iglesia, cómo Él hizo pueblo donde no había pueblo. Y vamos a estar estudiando hoy Hechos 2, recordando que Hechos 1 es la promesa, una promesa de parte de Jesús para su iglesia antes de ascender al cielo, promesa en la cual les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta promesa y esta espera, hermanos, se llevó a cabo por parte de esta primera generación. Desde la Pascua hasta el momento en el que esto se cumpla, pasaron 50 días. De manera que cayó justamente en la celebración de la fiesta de las semanas para los judíos, hoy en día conocida por nosotros por el día del Pentecostés. Hoy es el día del Pentecostés también este año. Hoy justamente coincidimos celebrando lo que ocurrió hace 2000 años en Hechos 2. Y es que el Señor había sido muy claro para con su pueblo y les había dado la ley en la cual expresaba de manera explícita qué celebraciones se debían llevar a cabo. Debía haber pasado 7 semanas, 50 días, desde la Pascua hasta el día del Pentecostés. Y mira, voy a leer Deuteronomio 16, del 9 al 17. Deuteronomio 16, del 9 al 17. Son las instrucciones de Dios para con su pueblo. Les está diciendo qué es el Pentecostés,
qué es esta fiesta de las semanas y de qué manera debe ser celebrada. De manera que Deuteronomio 16, del 9 al 17 dice: 7 semanas contarás. Desde que se comience a cortar las espigas con la hoz, empezarás a contar las 7 semanas y celebrarás la fiesta solemne de las semanas en honor del Señor tu Dios, y presentarás tus ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones del Señor tu Dios. Te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, el levita que habita en las ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven entre los tuyos, en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido para poner allí su nombre. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos durante 7 días, cuando hayas concluido la cosecha de tu era y de tu lagar. Te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava y el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor del Señor, tu Dios, en el lugar que el Señor escoja, porque te habrá bendecido el Señor, tu Dios, en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Siempre que leemos la palabra de Dios debemos estar muy atentos a aquello que se repite. Y aquí se repite constantemente: el Señor tu Dios. Recordemos que Deuteronomio, la ley, fue dada por Dios tras haber salido de Egipto. Esclavos cautivos ahora eran liberados por Cristo Jesús, e hizo de ellos un pueblo, una gran nación temida por todos, pues se conocía en el mundo entero de qué manera Dios había sacado a los israelitas de Egipto, con mano fuerte, con mano firme. Pero ahora que eran un pueblo, tenían una nueva identidad. Tenían un gobernador, un rey, un Señor, el Señor tu Dios. Dios es el centro del pueblo de Israel, de manera que las primicias, lo primero que se cosechaba, iba de ofrenda al Señor. Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Nadie puede ir ante el Señor con nada en las manos. Ojo, que podemos leerlo y decir: qué exigente es el Señor. No, pero es que esto también es una promesa. Él está prometiendo bendición. Él está prometiendo que Él dará lo necesario, de manera que nadie tiene excusa para presentarse al Señor con las manos vacías, porque Él ha entregado a todos cuanto necesitamos. Esta fiesta solemne, la fiesta de las semanas, o Pentecostés, como lo conocemos nosotros hoy en día, es lo que se celebraba en Hechos capítulo 2. De manera que, pues como podrás imaginar, Jerusalén estaba repleto, estaba lleno, porque es una fiesta solemne delante de Dios. Todos se presentaban ante Él con las primicias, y la iglesia se encontraba en espera del cumplimiento de la promesa de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento para que podamos entender este capítulo, Hechos 2, tan precioso y tan central hoy en día aún para con nosotros. Padre Santo,
Qué privilegiados somos, pues tú has hecho pueblo de donde no hay pueblo. Y Señor, tú nos has bendecido constantemente. Señor, no ha faltado nada en nuestros hogares. A pesar de que estas palabras tú las habías dirigido, Señor, al pueblo de Israel, hoy en día nosotros también podemos decir: Dios ha sido bueno para con nosotros. Y podemos decir: alabado sea el Señor, nuestro Dios. De manera que ninguno de nosotros, Señor, tampoco tenemos excusa para presentarnos delante de ti con las manos vacías. Porque tú nos has dado todo cuanto necesitamos, empezando por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, oh Señor, a entender y a poder centrarnos en la lectura y en el estudio de tu palabra, para que esto llene nuestros corazones de obediencia y de acción. En tu santo nombre pedimos esto. Dirígenos, Señor. Háblanos, Padre, que estamos dispuestos a actuar. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hechos 2, capítulo 1 en adelante. Libro histórico, nos narra lo sucedido en ese día del Pentecostés y dice así Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les apareció como lenguas de fuego que repartidas se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les hacía expresarse. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos provenientes de todas las naciones existentes bajo el cielo. Y al oír este estruendo se juntó la gran multitud. Estaban confusos porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Atónitos y maravillados se decían: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno de ellos en nuestra lengua materna? Partos, medos, elomitas y todos los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Llenos de asombro y perplejidad se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Y otros en cambio se burlaban y decían: están llenos de vino. Es una breve narración, Hechos 2:1 al 13, en la cual se nos da a conocer una realidad maravillosa. Dios cumple sus promesas. Él había prometido, Hechos 1:8, que enviaría a su Santo Espíritu a su iglesia. Les había dicho: esperad en Jerusalén hasta que yo os envíe al Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Recibiréis poder, y poder recibieron, porque recibieron al Espíritu Santo. De manera que cuando predicaban, toda persona los oía en su lengua materna. ¿Te lo puedes imaginar por un momento? Qué maravilloso debió haber sido eso. Aquí la mayoría hablamos español como lengua materna, pero lo cierto es que hemos tenido personas que hablan inglés como lengua materna, ucraniano, ruso, hemos tenido gente que habla búlgaro como lengua materna, etcétera. Imagínate por un momento cómo debió haber sido ese suceso. Que alguno de nosotros se hubiese puesto de pie a predicar y que todos escuchasen en su propia lengua el mensaje. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto no fue obra de los seguidores de Cristo Jesús. Ellos eran pescadores y poco más.
No eran personas que habían estudiado durante años, que tuviesen lo que hoy en día son los estudios de filología, que fuesen personas que han vivido aquí, allá y por lo tanto conocían varias lenguas. No, no era el caso. Eran galileos. Y la misma multitud se da cuenta y dice: oye, pero estos no son galileos. ¿Cómo es que están hablando en nuestra lengua materna? Entonces tú comentarías con el que está a tu lado, dice: no están hablando en español, están hablando en inglés. Y el que está a tu otro lado: no, están hablando en ucraniano. ¿Te imaginas cómo debió haber sido eso? Mira, es que el Señor se interesó de todos, no de unos pocos. El Señor está interesado en que todos seamos salvos por Cristo Jesús, de manera que el mensaje llegó a todos los que ahí se encontraban. Y Lucas, que es el que escribe Hechos, se da a la labor de escribir: mira, habían de aquí, de allá, de todos lados. Y hace una gran lista, ¿no?, de las personas que ahí se encontraban, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Era la fiesta de las semanas, el Pentecostés. Muchos judíos también se encontraban ahí, iban, celebraban y se volvían a sus lugares de origen. Y el Señor decidió que ese sería el catalizador, el momento en el cual la iglesia empezaba a cumplir con el propósito por el cual Dios la ha creado. Porque dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no termina ahí: y seréis mis testigos. Entonces, el pueblo de Dios, desde el primer momento en el que recibe el Espíritu Santo, comienza a testificar a Cristo como Señor y Salvador. Y me seréis testigos en todo el mundo. En todo el mundo. De manera que la iglesia de Dios, desde el primer momento, fue hecha para ti y para mí. Porque el Señor quiso que el Evangelio llegase a los oídos de todos los que ahí se encontraban, judíos y no judíos, varones y mujeres, mayores y niños. Cristo es para todos. Qué maravilloso y qué milagro es, repito, que estemos hoy tantos aquí. Pero no termina ahí el capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Qué es lo que predicaban? Bueno, aquí Lucas nos da a conocer este primer gran sermón, primer gran discurso que lo da el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Dice Hechos 2, 14 en adelante: entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11, levantó la voz y dijo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, prestad atención a mis palabras y quedaos bien con lo que os voy a decir. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues solo son las 9 de la mañana. Se trata de lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Incluso sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días mi espíritu, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios realizó entre vosotros por medio de él. Como bien sabéis, Dios lo entregó conforme al plan proyectado y conocido de antemano por él. Y vosotros, valiéndoos de no judíos, clavasteis a Jesús en la cruz y lo matasteis.
Sin embargo, Dios lo ha resucitado, liberándolo de los lazos de la muerte. Y es que era imposible que la muerte lo venciera, pues el propio David dice del Señor: veía al Señor delante de mí, está a mi diestra para que no caiga. Por eso se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Además mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, con franqueza os puedo decir del patriarca David, que también murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva todavía entre nosotros hasta hoy. Como era profeta y sabía que Dios le había prometido solemnemente que de su descendencia, de su misma sangre, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, David previó esto y por eso habló de la resurrección de Cristo y de su alma, que su alma no quedará abandonada en el Hades, ni su cuerpo se corromperá. A este Jesús resucitó Dios, y de ellos todos nosotros somos testigos. Así que, habiendo sido Él enaltecido a la diestra de Dios y tras haber recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, sino que Él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Oídas estas palabras y compungido su corazón, preguntaron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos, es decir, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Con otras muchas palabras daba testimonio y los exhortaba diciendo: poneos a salvo de esta perversa generación. Y los que aceptaron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se añadieron alrededor de 3,000 personas y se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y en la comunión y el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Cuál es la predicación del apóstol Pedro? ¿Cuál es el mensaje que ahora la iglesia de Dios comparte? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. ¿Pero testigos de qué? Sería la pregunta que nos hacemos en este momento. Bueno, testigos de una realidad preciosa. Dios ha cumplido sus promesas. Dios es veraz, Dios no miente, Dios cumple. De manera que el apóstol Pedro cita el Antiguo Testamento, cita Joel 2 del 28 al 32, donde Dios había prometido su Espíritu que sería derramado sobre todas estas personas, sobre los jóvenes y sobre los ancianos, sobre los siervos y señores, sobre hombres y mujeres. Que el Señor mismo se daría así. El Salmo 17, 8 al 11, por la boca de David, se nos narra cómo Cristo Jesús venció a la muerte. No vio corrupción. Pero no solo esto. También Salmo 110, versículo 1, otra cita de David, se habla que Jesús derrotó a sus enemigos. Él es victorioso, Él es Señor, Señor sobre la muerte, Señor sobre el pecado, Señor sobre Satanás. Nadie le ha vencido. Él es el vencedor. Dios ha cumplido sus promesas. Y todo este mensaje apunta a la persona de Cristo Jesús.
Él es el cumplimiento de las promesas de Dios para con la humanidad. Él fue asesinado por los hombres, pero Dios le levantó de la muerte con poder. Venció sobre los enemigos y trayendo al fin el cumplimiento de las profecías. Y ahora su Santo Espíritu había sido derramado sobre todo aquel que, arrepentido de sus pecados, acude a Cristo para salvación. Hermanos, el mensaje es que la salvación está al alcance de la humanidad, porque Dios se ha acercado a regalar vida eterna. Cristo es el mensaje, Cristo es el evangelio, Cristo es el cumplimiento. Desde el primer momento en el que la iglesia es iglesia, Cristo ha sido su centro, Cristo ha sido su cabeza y Cristo ha sido el mensaje para predicar. Nosotros nos rebelamos contra Dios, nos volvimos hacia el pecado y rechazamos al Señor. Pero Él, que es rico en gracia y misericordia, se nos ha acercado. Pero cuando se nos acercó, nosotros lo desnudamos, lo torturamos y le matamos. Incluso celebramos cuando el justo fue colgado sobre una cruz. Pero Dios transformó la maldición en bendición. La cruz está vacía, la tumba está vacía, pero nuestros corazones están repletos de gozo y de paz porque Cristo nos ha salvado. En Cristo tenemos salvación, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Lo que el pecado, lo que nosotros mismos hicimos, Él lo puede revertir y transformarnos para siempre. Cristo es el evangelio. Cristo es nuestra predicación. Cristo es celebrado. De manera que el apóstol Pedro dice en el 2:21: y todo aquel que invocar el nombre del Señor, de Cristo Jesús, será salvo. Porque Él es victorioso, porque Él ha vencido, porque Él es poderoso para salvar. Él y solo Él. Porque sepa pues, versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel y toda la humanidad, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien nosotros crucificamos. Versículo 38, arrepentíos pues, arrepintámonos y volvámonos al Señor para perdón de pecados. Y solo así recibiremos el regalo, el don del Espíritu Santo. Y la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, es decir, para todos. Cristo nos ha sido propicio, ha sido bueno para con nosotros. Este es el mensaje del evangelio: gracia y paz, perdón y salvación de los pecados, de la muerte de Satanás. Nunca más seremos víctimas de la muerte. En Cristo hemos encontrado vida eterna. En Cristo hemos encontrado paz y salvación. Y yo te pregunto pues, ¿conoces a Cristo Jesús? ¿Habías oído el evangelio? ¿Crees que Cristo Jesús es poderoso para perdonarte, limpiarte de toda maldad? ¿Que Él es poderoso sobre la muerte? ¿Que Él es victorioso? ¿Que Él se levantó de los muertos? Si crees esto, tienes salvación en Cristo Jesús. Y si no lo habías oído nunca, la salvación es para ti. Él la hizo accesible a todos nosotros. Ven pues a los pies de tu Señor, de tu Creador. Cuán precioso es el evangelio cuando no había esperanza.
Cristo trajo paz y salvación. Cuando todo estaba perdido, cuando, hermanos, la humanidad estaba sumida en el caos y el pecado, luz resplandeció en las tinieblas. Cristo es el cumplimiento de todo cuanto habíamos esperado. De manera que hoy decimos: tengo paz para con Dios, tengo vida eterna, tengo salvación por Cristo Jesús y solo por Él. Tras haber predicado el Evangelio, tras haber predicado a Cristo Jesús, versículo 43, a todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles realizaban. Quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. Esta es la vida de los primeros cristianos. Esta es la identidad de la iglesia del Señor bajo el Espíritu Santo. Cuando hubo venido el Espíritu Santo, que como ya vimos el domingo pasado es Dios, cuando Él vino y se hizo presente en su iglesia, mira lo que se dice: todos los creyentes estaban juntos, unánimes, juntos de verdad, en espíritu, en mente, en corazón. Hermanos, esto es un milagro. Esto es un milagro. Recuerda lo que se nos ha dicho con anterioridad. Y ahí habían partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, toda cantidad de personas juntos. Eso es un milagro que solo Dios puede obrar. Juntos, y también dice, tenían todas las cosas en común, absolutamente de un mismo sentir, de manera que repartían según la necesidad de cada uno. No había necesitados entre ellos, porque el que tenía más compartía con el que tenía menos. ¡Qué testimonio! Y es que ya Jesús lo había dicho: conocerán que sois mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. Si os amáis los unos a los otros. No podemos ser de testimonio al mundo, no podemos cumplir con la misión que Dios nos ha dado si estamos enemistados el uno con el otro. Si somos de doble ánimo, si no estamos juntos en un mismo sentir, si yo tiro hacia un lado y tú para el otro, no vamos a avanzar. Y el único que puede lograr y obrar esto es el Espíritu Santo. De manera que se nos dice que perseveraban unánimes en el templo, que partían en el pan, la Santa Cena, en las casas, en los hogares. En otras palabras, que eran constantes, que crecían juntos, que se reunían con constancia en el templo y fuera del templo. En ese momento la iglesia aún no tenía un lugar propio, como hoy en día tenemos lo que solemos llamar iglesia, que es un templo, que es un lugar. Pero aún así estaban siempre juntos, y juntos con un motivo: para perseverar en el Señor.
Esto se traduciría hoy en día a no ser cristianos de domingo. Hermanos, eso no existe. Si somos cristianos, perseveramos unánimes, juntos, constantes, no solo los domingos, diariamente. Hay mucho que reflexionar en cuanto a la iglesia hoy en día en el siglo XXI. Y la realidad es que nos estamos distanciando de nuestras raíces. Que se diga pues de esta iglesia del Señor, que estamos juntos con todas las cosas en común, que repartimos según la necesidad de cada uno, que perseveramos unánimes en el templo, pero también fuera del templo. También se decía de esta primera generación, de este primer momento de la iglesia, que tenían alegría y sencillez en su corazón, que alababan a Dios y, ojo, con esta última característica, que tenían el favor de todo el pueblo, que tenían el aprecio de todo el pueblo. Tan real y tan evidente era la manera en la que vivían el Evangelio, que aún los que no creían en Dios veían con buenos ojos a la iglesia. Tenían el favor de todo el pueblo. ¿Qué se dice de nosotros en las calles? ¿Qué se dice de nosotros cuando no estamos? Como colectivo y como individuos, hermanos, debemos ser de buen testimonio. No para con unos pocos, para con todo aquel que nos conoce. Para con todo aquel que habita Orihuela y sus alrededores. Y la promesa del final y la realidad del final es tan preciosa. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. El crecimiento de la iglesia siempre ha venido por parte del Señor. Él es cabeza y dueño de su iglesia y Él añade el crecimiento. Pero su iglesia debe estar en obediencia. Pero como iglesia debemos encarnar el Evangelio. Pero como iglesia debemos cumplir con la misión que Él nos ha dado. Como iglesia debemos estar en sumisión a su Santo Espíritu. Si no, hermanos, no somos iglesia. Reflexionemos pues y como ejercicio, ¿no?, colectivo, realmente pongamos a prueba esta iglesia. ¿Estamos cumpliendo con lo que el Señor demanda de nosotros? ¿Estamos faltando a lo que Él espera de su iglesia? ¿Nuestra predicación es Cristo? ¿Encarnamos el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, para con el mundo, que es el que nos mueve, el que nos persuade, el que nos dirige, el Señor de la iglesia? ¿O estamos solo reuniéndonos para callar nuestra conciencia por costumbres y tradiciones? Tenemos que ser iglesia. Tenemos que encarnar a la iglesia del Señor. Y eso no vendrá hasta que no nos sujetemos a Él de verdad. Que el Señor nos guíe. Que el Señor nos ilumine y nos ayude a saber discernir qué es lo que quiere para su iglesia hoy aquí. Padre Santo, qué maravilla poder estar aquí reunido un grupo tan variado de nacionalidades, de caracteres, Señor, de tradiciones, de culturas, de idiomas. Y esto es un milagro que solo tú puedes obrar. Pero, Señor, también reconocemos que muchas veces no estamos encarnando
lo que tú deseas para con tu iglesia. No estamos obedeciendo a lo que tú nos has ordenado. Por eso, Señor, examínanos y purifícanos con hisopo, porque somos tuyos. Haz con nosotros, pues, lo que tú quieras. Cual alfarero, Señor, con el barro que crea las figuras, moldéanos como a ti te plazca. Te pedimos esto de manera individual, pero también de manera colectiva, Señor, que nuestra identidad sea Cristo Jesús. Que el mensaje que se predica en esta tu iglesia y en las calles de Orihuela y sus alrededores sea Cristo Jesús. Que en nuestros lugares de trabajo o de estudio la gente vea en nosotros a Cristo Jesús. Que nuestro despertar, nuestro acostar, sea siempre en Cristo Jesús. Padre, oh Señor, te pedimos esto y te agradecemos, porque tú has hecho pueblo donde no había pueblo. Pero como pueblo tuyo que somos ahora, debemos ser obedientes. Y esto lo entendemos. Pero queremos que el entendimiento nos lleve a la acción, a la obediencia. Y Señor, gracias, oh Padre, porque un día alguien, en cumplimiento de tus órdenes aquí en tu palabra, nos habló de Cristo. Y hoy nosotros podemos también seguir con esta cadena de personas que tú has querido utilizar para expandir el Evangelio de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por Orihuela. Te pedimos, Señor, por Beniel. Te pedimos, Padre, por cada uno de los hogares aquí representados, aquí en Orihuela y en nuestros países de origen. Y te pedimos, Señor, que el Evangelio sea predicado en cada uno de estos hogares. Que tú transformes a la humanidad, porque solo tú puedes hacer esto. De nuestra parte, Padre, queremos ser herramientas limpias, útiles y dispuestas en tus manos. Y si hay alguno aquí que no ha oído el Evangelio, oh Señor, habla a su corazón y hazle ver la salvación que Cristo Jesús puede traer, el perdón de los pecados. En el santo nombre de nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.